Muy buenas noches, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en una conferencia más del juicio de amparo para principiantes. Hoy vamos a tener el tema de partes del juicio de amparo, primera parte, donde vamos a analizar, bueno, quiénes van a intervenir en este juicio de amparo. Va a ser un tema muy interesante. En verdad les agradezco mucho su presencia el día de hoy y vamos a iniciar con nuestra costumbre, con nuestra presentación. Eh, ya lo saben, que quien guste tener copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico y quien quiera participar en nuestros grupos jurídicos de WhatsApp, denominados grupos vampiros jurídicos, por favor suban su número telefónico y yo mismo los voy a integrar. En verdad les agradezco mucho su presencia el día de hoy y bueno, vamos a iniciar. Bien, ahora. Vamos a hablar ahorita de lo que es las reglas generales, que son las disposiciones fundamentales de lo que es del juicio de amparo y ya posteriormente iniciaremos con lo que son las partes, ¿ok? Bueno, bien, quiero comentarles que, bueno, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite de las que vamos a anunciar. En este momento vamos a anunciar, bueno, cuál es, digamos, el objeto de lo que es el juicio de amparo. En el ángulo inferior izquierdo encontrarán ustedes el artículo de la ley de amparo, en la cual se sostiene, pues, lo que están viendo en pantalla. ¿Ok? Bueno, primero tenemos que el juicio de amparo tiene por objeto resolver todo tipo de controversias que en lo que tiene que ver con las normas generales, actos u omisiones de autoridad. Entonces, son dos puntos aquí importantes. Uno, normas generales, actos u omisiones de autoridad. Sí, tendremos que identificar bien cuándo una es una institución, es una autoridad. Y bueno, recuerden que todas las autoridades, sean federales, estatales o municipales, pues todas están reglamentadas, todos vienen de por ejemplo, de sus propios ordenamientos legales, en este caso estatales y a nivel federal, pues viene a partir de nuestra Constitución, de la cual emana diversos ordenamientos legales que le da vida a las instituciones, donde va a estar regulado a qué se dedica esa institución, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones. Y bueno, en todo el país, pues todos se emanan de los ordenamientos legales el nacimiento de dichas autoridades, ¿ok? Ahora, bueno, estamos hablando de normas generales, actos o omisiones de la autoridad, pero ¿cuándo? ¿Cuándo qué va a resolver esa controversia el juicio de amparo? Bien, va a resolver cuando que violen esas normas generales, actos o omisiones de la autoridad, violen los derechos humanos reconocidos, o sea, primero, que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces aquí ya empezamos a meternos ya en materia en lo que respecta al juicio de amparo y recuerden, normas generales, actos o omisiones de la autoridad y bueno, que exista una controversia en la cual violen derechos humanos reconocidos y las garantías, o sea, tiene que pasar las dos cosas, que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte. Ahora, si estamos hablando de violación de derechos humanos reconocidos, pues bueno, ¿qué se entiende por una violación de derechos humanos? Esto es toda conducta, ¿sí? Toda conducta activa u omisiva atribuible a una autoridad. Entonces ya les comentaba que, bueno, para que sepamos que es una autoridad, pues tenemos que encontrar de dónde emana. Obviamente va a emanar de un ordenamiento legal. ¿Sí? Esto que implique una contravención directa o indirecta a los derechos fundamentales que va previstos en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales.
Al carecer de justificación constitucional, pues obviamente vulnerando los principios de legalidad, proporcionalidad y racionalidad y bueno, todo lo que tenga que ver en esa esfera de los derechos humanos y además, como lo habíamos visto, las garantías. Y bueno, los derechos humanos reconocidos, les vamos a hablar rápido de esto, porque de hablar de derechos humanos necesitaremos hacer otras conferencias. Pues bueno, estamos hablando del derecho de la vida, libertad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, la expresión, libertad de expresión, educación, salud, propiedad, y bueno, seguridad jurídica, debido proceso, legalidad, libertad personal, bueno, entre otros más que sabemos que conocemos y que establece la misma Constitución, ¿sí? Y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bueno, ahora, eso estamos hablando de violación de derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de violación de las garantías otorgadas para su protección? O sea, a ver, ¿qué actos se realizan para proteger los derechos humanos? Bien, esto es que consiste en toda acción u omisión de una autoridad que desconoce o transgrede, ¿sí? Los mecanismos, procedimientos o condiciones establecidas en nuestra Constitución, ¿sí? Para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Esto pues va a generar una afectación de la esfera jurídica de la persona. Estas garantías como el debido proceso, la legalidad o la seguridad jurídica, sino los medios de protección que obliga a la autoridad a actuar conforme las reglas previstas establecidas. En este caso, hay derechos humanos y bueno, ¿cuáles son esos mecanismos, esos procedimientos o esas condiciones que van a garantizar, sí, sí, van a garantizar su cumplimiento? Cuando exista una violación y a los derechos humanos y en conjunto a las garantías para su protección, obviamente estamos hablando de que es en conjunto, ¿sí? Ahí va a operar cuando la autoridad actúe o sea omisiva en esos dos aspectos, el juicio de amparo. Y bueno, las garantías para su protección, pues no basta que se reconozcan los derechos. Bueno, pues las palabras están reconocidos, los dice la Constitución, ¿sí? Sino también debe establece cómo se debe respetar, ¿sí? Por lo tanto, hay violación cuando la autoridad no sigue esas reglas, aunque el derecho en sí exista. Por ejemplo, todos tenemos la libertad de expresión. Y bueno, puede existir un acto o una omisión de la autoridad que no te permita la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, entonces la autoridad tiene que seguir un procedimiento. Debe de existir un procedimiento para lo cual, pues debe estar establecido de entrada en la Constitución. Es una realidad, los derechos humanos no son absolutos. En nuestra Constitución en sí misma contiene diversos artículos que nos habla, bueno, puede haber una falta de cumplimiento, por ejemplo, en un derecho humano. Por ejemplo, vamos a pensar, eh, tu domicilio es privado, tu domicilio ahí donde tú vives, pues es una cuestión privada. Y por ejemplo, llega la autoridad, ¿no? Llega la autoridad y se mete, ¿no? Bueno, pues sí, está transgrediéndote ese derecho humano. Pero ojo, si es un orden de cateo, es un procedimiento que se tuvo que llevar a cabo para que un juez otorgue una orden de cateo, ¿sí? Ya después en otras conferencias hablaremos de lo que se conoce el test de proporcionalidad que se debe ocupar para poder llegar a esa situación. Ese test de proporcionalidad que yo les comento en verdad es todo un tema porque cualquier autoridad que realice una acción que contravenga un derecho humano, tendrá que primero revisar que primero exista dentro de la Constitución y después realizar un test de proporcionalidad para poder llegar a un verdadero procedimiento para que se pueda llevar a cabo. Eso debe de existir tanto, por ejemplo, en un orden de aprehensión, en una orden de cateo, en una intervención de comunicaciones privadas que otorgue un juez para poder realizar ese acto que obviamente va a introducirse dentro de la esfera del
justiciable, en este caso del ciudadano. Entonces, bueno, ese tema también ya lo veremos más adelante. Ese es un súper temazo, pero ya más adelante lo veremos. Bueno. Tenemos derechos humanos versus garantías constitucionales y bueno, tenemos que, bueno, los derechos humanos son facultades y libertades inherentes a toda persona, o sea, que le correspondan, ¿sí? Y en cuanto a las garantías constitucionales, bueno, pues son los mecanismos o medios jurídicos para su protección, ¿sí? Fundamento, constitución y tratados internacionales y las garantías establecidas contienen dentro de la Constitución para hacer efectivos esos derechos. ¿Cuál es la finalidad? Pues bueno, una de las principales es proteger la dignidad humana, asegurar que los derechos se respeten en la práctica y bueno, lo que respecta a la parte, a la naturaleza que estamos hablando del sustantivo, que sería el qué, y lo que sería el adjetivo o adjetiva o instrumental es el cómo. ¿Sí? Entonces, violación se afecta directamente un derecho, ¿sí? Y en cuanto a la violación de una garantía constitucional, estamos hablando de que se incumple el procedimiento o forma de protección. Por ejemplo, no ser escuchado, ¿sí? Hay un famoso amparo que lo ocupa muchísimo, lo ocupamos cuando la autoridad no te contesta, pues es obviamente el silencio. Y bueno, también tenemos el ejemplo, pues el derecho a la libertad de la persona y otra que la garantía constitucional sería, por ejemplo, la garantía de audiencia del debido proceso, legalidad, dependiendo de la situación o el caso en concreto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico de esto de la parte principal que estamos viendo en el juicio de amparo. Y bueno, por ejemplo, María vive en la Ciudad de México, ¿sí? Y tiene un pequeño negocio. Un día, una autoridad administrativa, por ejemplo, a una autoridad de una alcaldía o de un municipio, por ejemplo, clausura su local. Llega a su local y ¿sabes qué? Te clausura, ¿sí? Sin previo aviso, sin darle la oportunidad de defenderse, ni notificarle formalmente el motivo. Simplemente llega y le clausura. ¿Ok? Muy bien. En este caso, la autoridad que está vulnerando, ¿no? Primero, al no notificarle a María, pues es estar violentándole el derecho de una audiencia previa, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el derecho a un debido proceso. Todos estos tres que acabo de mencionar están reconocidos en nuestra Constitución y también en tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, y eso lo hizo la autoridad. Entonces, al hacer la autoridad, pues bueno, ahí está haciendo una violación a derechos humanos. Bueno, ¿qué va a hacer María? Bueno, María va a tener que presentar un juicio de amparo indirecto, ¿sí? Ante un juez federal argumentando que, bueno, va a argumentar que le clausuraron su negocio, es un acto de autoridad que viola sus derechos humanos, porque no se siguió un procedimiento legal. ¿Qué va a analizar el juez? Bueno, el juez lo que va a analizar, bueno, va a revisar, bueno, primero, si es autoridad. Primero va a tener que hacer un estudio y decir, bueno, si es una autoridad, bien. Ahora, ¿actuó la autoridad? ¿Actuó conforme a la ley? Si respetó los derechos humanos de María, si existe fundamento constitucional o legal para la clausura. Esto estamos hablando, por ejemplo, de un ejemplo sencillo. Recuerden, esto es una conferencia para principiantes. Aquí ya no nos vamos a meter, por ejemplo, con un principio que tiene que ver con el juicio de amparo, que se llama principio de definitividad, en el cual, pues María primero debió irse al contencioso administrativo, y bueno, no nos vamos a meter ahí, sino simplemente un ejemplo de una manera sencilla, ¿sí? Ok, bien. Entonces, pues eso tendría que resolver el juez, ¿sí? Si existe esa violación. Ahora, también en el juicio de amparo tendrá que resolver por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal. Ahora no nos puso, no todas las autoridades, aquí ya nada más está refiriéndose a una autoridad, la federal, ¿sí? En la cual vulnera o restringe la soberanía de los estados o la esfera de competencias de la Ciudad de México. Entonces, esto quiere decir que
una norma general, sí, un acto o una omisión de la autoridad federal vulnere o restringe, pero ahora ¿quién? Ahora está enfocado esta fracción a los estados de la República Mexicana, a la Ciudad de México, ¿sí? Cuando la autoridad federal lo realice, ¿sí? Siempre que se violen los derechos humanos y las garantías otorgadas por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Bueno, aquí es muy importante, ¿sí? Ya vimos que es por normas generales, actos o omisiones de autoridad, cualquier autoridad sobre una persona o personas o institución. Y ahora estamos viendo de que son actos o omisiones o una norma general, pero de la autoridad federal que vulnera y restrinja la soberanía de los estados y la esfera de competencias. Ojo, soberanía de los estados o la esfera de competencias. O es una o es otra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el juicio de amparo tiene por objeto también resolver las controversias derivadas de normas generales, actos, sumisiones de la autoridad federal que, bueno, que invadan, ¿no? Ya lo vimos, restringido a la soberanía del Estado, siempre que dicha invasión implique además una violación de derechos humanos y garantías de protección, ¿no? Lo que ya hemos vertido. Es decir, esto no basta la invasión de competencias, ¿sí? O sea, una cosa es que invada la competencia y otra cosa es de que surja la violación a derechos humanos. Entonces, aquí la autoridad federal, si invade las competencias, debe de surgir un punto más. No nada más es invadir, sino también es invadir la competencia y que debe existir también una afectación a derechos humanos para que proceda el amparo. El amparo va a proceder siempre y cuando la autoridad federal, aparte de invadir las competencias de los estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, debe existir una violación a derechos humanos. Bueno, el amparo funciona aquí cuando la autoridad federal invade funciones que no le corresponden, ¿no? Esa invasión afecta directamente a una persona en sus derechos, ¿no? También es importante. Bueno, vamos a poner un ejemplo práctico de esta parte. Bien, el Congreso Federal emite una ley que regula directamente al transporte público local de la Ciudad de México, en la cual está imponiendo requisitos excesivos a los conductores, ¿sí? Bueno, sin embargo, el transporte público es una competencia local. La ley federal invade la esfera de la Ciudad de México. Los conductores se ven afectados porque se les impide trabajar libremente, ya le están poniendo condiciones hasta exageradas, por ejemplo, o se les impone requisitos desproporcionados. Entonces, hay dos, como les comentaba, hay una invasión, ¿sí? A las competencias, sea de un Estado de la República Mexicana o sea de Ciudad de México, y además hay una violación a derechos humanos. Así es cuando va a proceder el juicio de amparo. Ahora, es por normas generales, que es la fracción tercera, actos u omisión de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de la competencia de la autoridad federal. Ahora es al revés, ¿sí? Ahora la autoridad de los estados están invadiendo la esfera de competencia federal y además siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas en nuestra Constitución, ¿sí? Entonces aquí está muy interesante porque bueno, ya lo vimos, actos, omisiones, normas generales de la autoridad federal invadan y violan derechos humanos y las de la soberanía de los estados de la República Mexicana y Ciudad de México. Ahora, normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México invadan la esfera de competencia de la autoridad federal y además violen derechos humanos y garantías otorgadas por nuestra Constitución. Bueno, el juicio de amparo procede cuando una autoridad local, en este caso algún estado de la República Mexicana o la Ciudad de México, realiza actos o no, realiza actos, normas o omisiones que invaden facultades que le correspondan a la autoridad federal y además violen los derechos y las garantías que se otorgan en la Constitución. Es decir, no basta igual solamente una invasión, sino además debe existir una afectación de derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo práctico. El gobierno de un estado emite una ley que regula el uso de Internet.
y redes sociales dentro de su territorio, imponiendo restricciones a lo que puedas publicar. Te restrinjo ciertas publicaciones, así lo omite una norma general, digamos, en tal estado de la República Mexicana, ¿no? O en la Ciudad de México, por ejemplo. Y bueno, ¿qué problema hay aquí? Bueno, resulta que el Internet y las telecomunicaciones son de competencia de la federación, esto es, son competencia de las autoridades federales. Y bueno, ¿y por qué está violando derechos humanos? Porque está afectando lo que es la libertad de expresión. Entonces, este es un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan comprender. Y bueno, sí procede el amparo porque la autoridad está invadiendo la competencia federal, se viola un derecho humano, en este caso la libertad de expresión. Entonces se puede promover un amparo indirecto contra esa norma o acto. Ya más adelante también, no sé, yo creo que el sábado vamos a tener nuestra conferencia de amparo indirecto para que nos sigan en las redes sociales, para que estén en los grupos de WhatsApp, para que vean el link. Va a ser la misma hora, yo creo, va a ser el día sábado. Vamos a tener nuestra conferencia de amparo indirecto. Bien. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la ley de amparo. Ya en su momento veremos cuándo se puede realizar un juicio de amparo contra particulares. Deben tener una característica bien importante y la verdad ha sido todo un tema en materia de jurisprudencia, porque luego existen las controversias y bueno, no se sabe o no se termina tan fácil cuando ese particular puede entrar en un juicio de amparo. Tienen una característica bien interesante, ¿no? Ya lo veremos en su tiempo. Bueno, el juicio de amparo se tramita en vía directa o indirecta, ¿sí? Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos de la ley de amparo. A falta de disposición expresa, se va a aplicar en forma supletoria para la ley de amparo lo que hoy conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en su defecto los principales, los principios generales del derecho, ¿sí? Bueno, de manera excepcional y solo cuando exista una urgencia, ¿sí? De manera excepcional y solo cuando exista una urgencia, esto atendiendo el interés social o al orden público, las cámaras del Congreso de la Unión, a través de las personas que ocupan sus presidencias, Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Consejería Jurídica, podrán solicitar al titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de este, se sustancie y se resuelva de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Que habrá asuntos prioritarios que se resuelvan en el juicio de amparo? Sí. Aquí ya mencioné cuáles son las partes que lo pueden solicitar y bueno, qué característica debe de tener. Sí, en este caso, para que quede claro, pues ya lo mencionamos, el Congreso de la Unión, Ejecutivo Federal, pero debe ser una urgencia de interés social o al orden público. Solamente así tendrán prioridad. La urgencia obviamente se va a tener que justificar. Bueno, ¿cuáles son las justificaciones para que se resuelva un juicio de amparo de manera prioritaria? Uno, se trata de amparos promovidos por la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad en términos de la ley. Entonces, cuando tenemos un grupo vulnerable, ese juicio de amparo puede tener prioridad. Cuando se trata del cumplimiento de decretos, resoluciones y actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. Cuando esos tipos de juicios de amparos esté inmerso en una competencia económica, se esté resolviendo una controversia de monopolios o de libre concurrencia, también tendrán prioridad, serán justificables para ser prioridad. Se trata de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico. Ese también es importante. Sí, también va a tener prioridad. En aquellos casos en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes, bueno, ahí también va a tener prioridad que lo estime la Suprema Corte. Se va a recibir una solicitud
a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual lo va a someter a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por una simple mayoría simple. Solamente primero se va a resolver si se recibe. Ya en el caso de que sí se reciba, que sea justificado, que sea las partes que lo están promoviendo, que sea prioritario la resolución de un juicio de amparo, pues bueno, ya declarada la recepción, o sea, por mayoría simple, ahora sí. La resolución va a incluir las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán cuando proceda al órgano de administración judicial. ¿Ok? Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las prevenciones a que se refiere lo que acabamos de mencionar, deberá de observarse los acuerdos generales que efecto imita la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahora ya que vimos algunas cuestiones de forma general, fundamentales generales en lo que respecta al juicio de amparo, ahora nos toca ver la capacidad y personería. Vamos a ver ahora sí las partes que van a intervenir en el juicio de amparo. Muy bien, tenemos lo primero. ¿Son partes del juicio de amparo? Bueno, primero vamos a ver cuáles son las partes. Esto viene en el artículo quinto de la ley de amparo, que dice, tenemos a la persona quejosa, teniendo el carácter que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violen los derechos previstos en el artículo primero de la presente ley y con ello se produzca una afectación real, actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este caso acabamos de ver la definición de lo que es la persona quejosa, ¿sí? Ahora vamos a desmenuzarlo para poder entenderlo de mejor manera. Fíjense, la persona quejosa, ¿sí? Em, teniendo el carácter que aduce ser titular de un derecho subjetivo. Bueno, ¿qué es un derecho subjetivo? Bueno, este derecho subjetivo es un derecho propio, individual y exigible que la persona tiene reconocido por la ley o la constitución. Por ejemplo, ley, derecho a la educación, derecho de propiedad, derecho al trabajo, derecho de audiencia. No es algo abstracto, debe ser personal y directo. Entonces, para que sea una persona quejosa, la persona quejosa es parte del juicio de amparo, para que sea considerada así, debe de establecerse esta condición, ¿sí? Entonces, primera condición para que sea persona quejosa, primero tienes que tener ese derecho, ¿no? Y aparte lo tienes que decir, yo tengo este derecho y lo tienes que acreditar también, o sea, no nada más es tu dicho, ¿sí? Si tú dices que eres dueño de una propiedad, pues tienes que tener una escritura, por ejemplo, ¿sí? Si tú estás aduciendo que es un derecho a la educación, pues debes de estar en tal situación de que tengas que ingresar, por ejemplo, a una universidad, sea privado, sea del gobierno, ¿no? Bien, ahora. La persona quejosa es quien promueve el juicio de amparo. Alega ser titular de ese derecho subjetivo que ya vimos qué significa, es decir, de un derecho propio y directamente afectado por un acto, y que ese derecho, fíjense, que ese derecho primero tú aduces, tú dices o tú informas que tienes ese derecho, ¿sí? Y además obviamente, que está afectado por un acto, norma u omisión de autoridad, lo que le otorga legitimación para acudir al órgano jurisdiccional. Entonces, aquí hay dos puntos claves que tiene que cumplir la persona quejosa. Una, pues, aducir su derecho subjetivo, ¿ok? Y además, ¿cuál es la afectación? ¿Cuál es el acto, omisión o norma que le está afectando ese derecho que dijo? Así es como se debe de analizar bien a la persona quejosa. Ahora, aquí nos habla de lo que es la persona quejosa que debe tener un interés legítimo individual
o colectivo, ¿sí? Siempre que alegue que la norma, acto u omisión viola derechos. Bueno, pero ¿qué es el interés legítimo? Bueno, este es una interés muy importante, es un análisis muy importante, porque es una situación donde la persona no tiene un derecho exclusivo, pero sí está afectada de manera real, diferenciada, esto quiere decir distinta, y de manera especial, ¿sí? Ahora, tenemos lo que es el interés jurídico y el interés legítimo, ¿sí? Bueno, cuando tenemos un interés jurídico, ¿qué se exige? Bueno, se exige derecho directo violado, ese es totalmente es un derecho que se viola directamente. Me causó mi negocio, como el ejemplo que vimos hace un momento. Y tenemos lo que es el interés legítimo, que bueno, que hay una afectación real y diferenciada, ¿sí? Por ejemplo, están contaminando mi colonia, ¿sí? La persona quejosa puede promover el juicio de amparo no solo cuando es titular de un derecho subjetivo, esto es el interés jurídico, sino también cuando cuenta con un interés legítimo, ¿no? Individual o colectivo, entendiendo como una afectación real diferenciada en su esfera jurídica, siempre que alegue que la norma, acto o omisión reclamada vulnere ese derecho, ¿sí? Estamos hablando de que esto es diferenciado, o sea, es distinta, ¿no? No es de manera personal, bueno, sí es de manera personal, pero no solamente es a esa persona, sino que viene dentro de su entorno. Esto a lo que se llama interés legítimo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede claro lo que es la persona quejosa. María es estudiante en una universidad pública. La universidad emite una decisión donde cancela su inscripción por supuestas faltas administrativas. Pero nunca le dio la oportunidad de defenderse, simplemente le cancela su inscripción. Ahora, ¿quién es la persona quejosa? Pues es María. ¿Por qué? Porque es quien presenta el amparo, es quien dice que sus derechos fueron violados, ¿no? Bueno, ¿qué derecho subjetivo va a aducir, va a alegar? Pues es el derecho de audiencia, ¿sí? Ser escuchado antes de una sanción, ¿sí? ¿Me entienden? Y bueno, y hay una consecuencia, que es el derecho a que le estés privando de la educación, porque también es un derecho a la educación, ¿sí? ¿Y por qué sí puede ser quejosa? Bueno, primero, porque la afectación es totalmente hacia ella, no a otra persona, no a otra institución, sino es directa a ella. El derecho es propio de ella, no de otra persona. No es un interés general, sino es individual, ¿sí? Esta es una regla de oro. Para ser persona quejosa en amparo debes afirmar que tienes un derecho, o sea, lo tenemos que mencionar dentro de tu argumento jurídico, que ese derecho es tuyo, subjetivo, y que fue afectado directamente y a ti nada más, ¿sí? Esto es cuando es directo, ¿sí? Ahora, vamos a poner el siguiente caso. Un gobierno municipal autoriza la construcción de una fábrica contaminante cerca de una zona habitacional. Muy bien. Luis vive en esa zona. ¿Luis tiene derecho subjetivo directo? Pues no necesariamente. No es el dueño del proyecto, ni tampoco es autoridad. ¿Tiene un interés legítimo? Sí. Ah, bueno, ¿por qué tiene un interés legítimo? Porque vive en la zona afectada. La contaminación impacta en su calidad de vida, su situación es distinta al resto de la población, entonces puede promover un amparo. Sí, como persona quejosa, pero con un interés legítimo individual. ¿Sí? Entonces es muy importante, ya después de estas conferencias vamos a hacer pues unas conferencias más de fondo del juicio de amparo. Y veremos muchas controversias que tienen que ver con este análisis del interés legítimo, interés legítimo, la verdad es todo un tema. Tratándose del interés legítimo, como ya lo mencionamos en el ejemplo, la norma, acto o omisión reclamado va a tener que ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual, pero también puede ser colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético, o eventualmente en su caso de que se otorgue el amparo. Entonces, la ley de amparo es muy clara.
¿sí? Ok, hay una empresa, está contaminado, tienes un interés legítimo individual o puede ser colectivo, ¿sí? Pero pero a pesar de todo esto que les acabo de comentar, debe de haber un otro requisito más. Ah, otro requisito que debe de cumplir en esta parte del interés legítimo es que la persona, sí, bueno, más bien no la persona, sino que cuando se produzca anular, que se deje de contaminar, por ejemplo, debe de producirse un beneficio cierto y no hipotético o eventual, ¿sí? Entonces, cuando se otorga el amparo, entonces, antes de solicitar un juicio de amparo, antes de entrar a un juicio de amparo, pues tendremos que revisar a la persona que cosa de, bueno, tienes un interés legítimo, ok, ya desarrolla los hechos, cuál es esa norma o acto o omisión, pero además se tendrá que exponer que al otorgar el amparo se va a obtener un beneficio cierto y que no es hipotético o eventual si llegara a otorgarse el amparo. Entonces es muy importante que el resultado al otorgar el amparo sea un beneficio cierto. Eso lo tenemos que exponer y eso debemos de hacer el análisis. Ejemplo, si hay interés legítimo, ¿no? Vamos a ver en un ejemplo a ver si hay interés legítimo. Fíjense, un grupo de vecinos impugna la autorización para construir una fábrica contaminante cerca de su colonia, ¿sí? ¿Cuál es la lesión? Es una afectación al medio ambiente y a la calidad de vida. Muy bien. ¿Es real? La obra ya está autorizada o está en ejecución. Diferenciada, pues bueno, no afecta igual a toda la ciudad, sino solamente afecta en esa zona. Por eso es diferenciada. Beneficios, si se anula el permiso, mejora su entorno. Aquí existe un interés legítimo de esta manera colectivo, ¿ok? Bueno, ejemplo donde no hay interés legítimo, ¿sí? Una persona impugna una ley ambiental alegando que podría afectar al planeta, ¿sí? Primero, no hay una afectación directa. No es diferenciada porque pues, está hablando de todo el planeta. El beneficio pues, sería abstracto, ¿sí? Solo hay un interés simple, el cual el interés simple no es suficiente para el juicio de amparo, ¿ok? Aquí vemos en esta grafiquita aquí pequeña lo que sería diferencia entre con interés jurídico. Interés jurídico requiere de un derecho subjetivo, sí. El interés legítimo no, tiene una afectación directa. El interés legítimo lo tiene especial y diferenciada. Propietario afecta su propiedad, vecinos afectados por una obra pública, eh, es más exigente, más estricto el interés jurídico y el interés legítimo pues, es un poco más flexible. Bueno, el interés simple, que ya se los mencioné, en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar el interés legítimo. Y esto hay que tenerlo bien claro dentro de lo que es el juicio de amparo. Muy bien. Ahora, el interés simple, que ya lo mencionamos, pues es una inquietud, inconformidad o preocupación respecto de un acto de autoridad, sin que exista una afectación jurídica directa o diferenciada. No genera derechos procesales, no otorga legitimación para promover el amparo, en común en temas de interés general o colectivo, pues, en términos técnicos, carece de relevancia jurídica individualizable, ¿sí? Lo que es el interés simple. Casos de interés simple donde no procede, un ejemplo, una persona impugna la construcción de un aeropuerto en otra ciudad porque no le parece adecuada la política pública. Por eso quiere meter un juicio de amparo. Bueno, pues primero, no hay una afectación personal, no hay una diferenciación, porque ni siquiera vive cerca del aeropuerto, y no obtendría un beneficio directo. Se otorga el amparo, no va a tener un beneficio directo. Es solo una opinión o un desacuerdo. Este interés simple no procede en el juicio de amparo. Espero que con este ejemplo ya haya quedado claro. Bueno, el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más personas quejosas. Cuando residen una afectación común en sus derechos o intereses,
aún en el supuesto que dicha afectación derive de actos distintos, si esto les causa un perjuicio análogo y proviene de las mismas autoridades, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a ver un caso. Digamos que con los ejemplos se entiende un poco mejor los temas. Bien, caso típico. Varios comerciantes reciben multas del mismo municipio. Reciben multas del mismo municipio por supuestas violaciones al reglamento de anuncios. ¿Sí? Ok, vamos a desmenuzar. Actos son distintos. Multas, esto quiere decir que son actos distintos. Autoridad es la misma, el mismo ayuntamiento. El perjuicio es el mismo, sanciones económicas similares. Problema jurídico, interpretación del reglamento, ¿no? ¿Puede promoverse un solo de amparo conjunto? Sí, pero recuerden, se va a promover un juicio de amparo directo cuando sea la misma autoridad, ¿sí? Fíjense los requisitos para hacer el amparo en conjunto, ¿sí? Las personas en conjunto resientan una afectación común. Esa es la primera, que resientan una afectación común en sus derechos o intereses. Que los supuestos deriven de actos distintos. Punto número dos. Y punto número tres. Si esto les causa un perjuicio análogo, ¿sí? Tiene que ser un perjuicio análogo. Esto quiere decir que sea un perjuicio igual, ¿no? Y que provengan de las mismas autoridades. Con estos cuatro puntos que se tendrán que cubrir, se podrá hacer un juicio de amparo en conjunto, ¿sí? Que pueden ser dos o más personas quejosas. Entonces, recuerden, punto número uno, resientan una afectación común a sus derechos e intereses, se deriven de actos distintos, que les cause un perjuicio análogo y que provengan de las mismas autoridades. Con esos cuatro requisitos se podrá realizar un juicio de amparo en conjunto, ¿sí? Ya vimos el ejemplo. Caso con interés legítimo, vecinos de una colonia impugnan permisos de construcción otorgados a diferentes edificios en la zona. ¿Sí? Ok. Son actos distintos permisos, autoridad, la autoridad urbana, perjuicio, impacto ambiental y urbano similar. Procede el amparo en conjunto por una afectación común y un perjuicio análogo. Ante eso sí estaremos se podrá ante un juicio de amparo en conjunto. Tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo, la persona quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ¿sí? La persona víctima o ofendido del delito podrá tener carácter de persona quejosa en términos de la ley. Bueno, pues la persona, las víctimas tienen ese derecho, ¿sí? Entonces, el juicio de amparo también puede iniciarse actos o resoluciones. En este caso hablamos de actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, ¿ok? Muy bien. Ahora, también tenemos quién es la autoridad responsable. Ya del quejoso ya hablamos todo lo señalado en la ley de amparo. Ahora, ¿quién es la autoridad responsable? Una vez tuve una pequeña conferencia con varios amigos y hay muchos temas, hay muchas jurisprudencias que nos hablan de que determinada autoridad no es responsable y determinada otra autoridad es responsable, ¿no? Y a mí me llamó la atención un tema muy interesante, porque, por ejemplo, había una controversia con una dependencia de gobierno. Era no les voy a decir cuál, bueno, para no quemarlos. Por ejemplo, era algún estado de algún estado de la República Mexicana, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, algún estado del que ustedes quieran, ¿no? Bien. Entonces, esta persona, solicitó una información, ¿sí? A esa dependencia, ¿sí? Era una dependencia estatal. Y esta persona, pues, agarró
se inició el procedimiento y fue improcedente porque el juzgador de distrito determinó, fíjense, el juzgador de distrito determinó que a donde lo solicitó no era la autoridad responsable. Y esa fue la plática. ¿Cuándo es una autoridad responsable? ¿Hasta cuándo estamos hablando de una autoridad responsable? Bueno, primero, tenemos que establecer un parámetro muy importante. Una cosa es ser autoridad y otra cosa es ser autoridad responsable. Son dos cosas que son diferentes, ¿eh? Bueno, yo lo veo así. Si alguien ve otra cosa diferente, cuéntenos y lo platicamos. Porque la autoridad es la que está definida dentro de un ordenamiento legal, la cual pues emite de que esta institución es una autoridad. Y la autoridad responsable, pues es la que emitió el acto, es la que aplicó la norma, es la que ejecutó. Es porque ya hizo algo esa autoridad, ¿no? Ok, bien. Pero cuando estamos hablando de solicitudes de información a una autoridad, pues la autoridad, si no es competente o algo así, pues eso es una cosa, pero sigue siendo autoridad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Está la Secretaría de Transporte de Veracruz. Entonces, a la Secretaría de Transporte, una persona va a desampara porque pidió una información relacionada con su pensión, diciendo a la Secretaría de Transporte, oye, pues, necesito que me digas por qué no me das mi pensión o por qué no entro en pensión, por ejemplo. Se va al juicio de amparo y se genera una improcedencia porque resulta que un juez de distrito dice, no, esos son tus jefes. Tus jefes no son la autoridad responsable, por lo cual se quedó improcedente. Y en la parte que yo me quedé pensando, que es de más de fondo el estudio, pero yo me quedé pensando, a ver, si esta persona trabajaba en esa Secretaría de Transportes y está pidiendo la solicitud de que por qué no lo pensiona, esa secretaría, ¿será la que llevará el caso de la pensión de esta persona porque sea a nivel estatal? Pues a lo mejor no, a lo mejor quien está, el encargado de decirle si tiene pensión o no es la autoridad de la seguridad social para los trabajadores del estado de Veracruz, ¿no? Por ejemplo, lo como si fuera el ISSSTE, pero el ISSSTE de Veracruz. Entonces yo me quedé pensando, sí, a lo mejor sí, sí ves por ahí el asunto, pero ¿qué crees? Esta persona trabajaba en la Secretaría de Transportes. Esa secretaría tendrá la información o tendrá conocimiento de la información si la persona que está solicitando la información podrá tener una pensión o no. La verdad, sí. Y no deja de ser autoridad. Y además tendrá que proporcionar esa información. Ahí es lamentable el pronunciamiento por parte del juez de distrito. A mí me llamó muchísimo la atención. Porque pues, tiene la información. O sea, si fuera por ejemplo, si la persona trabajara en la Secretaría de Transportes y hizo su solicitud a la Secretaría de Salud, dices, ah, no, pues sí, ahí sí te creo que no sea la autoridad, no, ni siquiera la autoridad responsable ni nada, porque nunca trabajó en la Secretaría de Salud, pero ¿qué crees? Sí trabajó en la Secretaría de Transporte, entonces tiene que saber si, claro, pues trabajaba ahí, no, no se puede negar esa información. Al último acabó peor el asunto, pero bueno. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las jurisprudencias, es una realidad. Hay jurisprudencias que ya se pasaron de eso de que se deben de cumplir a fuerza, sí, pero ¿qué crees? Si cumples con la jurisprudencia, violas derechos humanos, entonces ya lo veremos más de fondo en su momento, ¿sí? Pero bueno, pues esa es la plática que les tuve de la autoridad responsable. Bueno, la autoridad responsable va a tener ese carácter, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, eso es otra cosa. Pero va a ser la autoridad responsable, va a ser la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria. U omita el acto que de realizarse carecería, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ¿Sí? Entonces, la autoridad responsable, ¿qué características tiene? Si nos vamos a un análisis de fondo, tenemos lo siguiente. Primero, hay una independencia con respecto a su naturaleza. Eso sí, ya, lo hacemos a un lado. Entonces, autoridad responsable, ¿quién es?
la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral. Esto quiere decir que lo hizo ella sola, por ella misma, y que tenga que ser obligatoria. Esas son las características que debe tener la autoridad responsable en lo que respecta al juicio de amparo. Omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ¿Sí? Entonces, estas son las características principales de la autoridad responsable. Ojo, estamos viendo la ley de amparo actual, ¿eh? No estamos viendo algo que ya no está. Entonces, primer punto, con independencia de su naturaleza formal, esto quiere decir que no importa si el ente es órgano del Estado, organismo autónomo, un particular, no, esto no importa, ¿no? Si actúa con poder público, puede ser autoridad responsable. Criterio funcional es una autoridad quien ejerce funciones de autoridad, no quien solo tiene el nombre, ¿sí? No, eso es una cuestión funcional. Fíjense, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar. Son aquí los niveles de intervención. Dicte, emite el acto, perdón, autoridad emisora. Ordene, instruya su realización o ejecute, lo materialice, ¿sí? Entonces, una cosa es emitir un acto, otra cosa es instruir su realización y otra cosa es ejecutarlo. Son tres cosas diferentes. Todas pueden ser señaladas como responsables en el juicio de amparo. Si son tres autoridades diferentes, por ejemplo, un orden de aprehensión, la emite un juez de un tribunal, ¿sí? Y la ejecuta una policía de investigación. Ahí son dos autoridades responsables, ¿sí? Entonces, esa sería esa parte. Ahora, el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. El acto debe tener efectos jurídicos reales, ¿sí? Ese acto debe crear derechos o obligaciones. Acuérdense que todos los actos jurídicos, o una de dos, te crea una obligación o te crea un derecho, ¿sí? O genera prohibiciones también, ¿sí? Eso es muy importante. Modificarlos. Entonces, ese acto va a modificar algo, cancelarlos, ¿no? No basta un acto material sin efectos jurídicos, ¿sí? Es importante que, bueno, una cosa es la emisión del acto y otra cosa la materialización del acto, ¿sí? Y bueno, ¿y qué va a hacer ese acto? Dice, forma unilateral y obligatoria, elemento esencial del acto de autoridad unilateral. No requiere consentimiento del afectado. Se emite el acto porque yo digo, si te afecta o no te afecta, pues vete al medio de impugnación respectivo. Es obligatorio, es coercible, puede imponerse, ¿no? Esto distingue el acto de autoridad de las relaciones privadas. Omite el acto. También existe autoridad responsable por omisión, cuando tenía el deber jurídico de actuar y su inactividad afecta derechos, ¿sí? El amparo también protege contra la inactividad del Estado, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, autoridad responsable clásica. Un juez dicta una sentencia condenatoria, ¿sí? Dicta un acto que modifica la situación jurídica, libertad de patrimonio, ¿no? Es autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad ejecutora? Pues la policía ejecuta un orden de aprehensión y detención, no dictó el acto, pero lo ejecuta. También es una autoridad responsable. Para los efectos de la ley de amparo, las y los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad. Entonces, ¿va a existir el juicio de amparo contra el particular? Ojo, sí va a existir, pero debe de realizar actos equivalentes a la autoridad que afecten los derechos en los términos de lo que hablamos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. O sea,
Son dos características para que un particular le puedas meter un amparo a un particular. Uno, que haga actos equivalentes a la autoridad. Y dos, que sus funciones estén determinadas por una norma general. La más clásica son las escuelas privadas, ¿no? Que ese es un ejemplo más claro, ¿no? Las y los particulares puede ser una persona física, una empresa privada, asociaciones, concesionarios o permisionarios, es decir, sujetos no gubernamentales. Cuando realizan un acto equiparable a los de autoridad, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, un acto equivalente a autoridad es aquel que es unilateral, no depende del conocimiento del afectado. Es obligatorio o coercible, produce efectos jurídicos directos, es decir, el particular actúa como si fuera autoridad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué afecta a derechos? Bueno, debe existir una afectación real a derechos humanos o situaciones jurídicas. No basta un conflicto privado de haber impactado jurídicamente relevante, ¿no? Y cuyas funciones estén en una norma general. Este requisito delimita el alcance, ¿no? El particular debe actuar con base a una ley, un reglamento, una concesión u autorización legal. No actúa por voluntad propia, sino dentro de un marco normativo que le delega funciones públicas. ¿Eh? Vamos a poner el caso que ya les comentaba, el caso educativo, en el cual una universidad privada que expide títulos con reconocimiento oficial niega indebidamente la titulación del alumno. Ella actúa bajo la regulación de la SEP, incide en situación jurídica del alumno, puede ser considerada autoridad responsable, ¿sí? En este caso que le estoy mencionando, ¿no? Aquí, bueno, pues déjame les cuento que en otra plática me comentaron, yo en otras próximas conferencias les comentaré esta parte de el juicio de amparo contra particulares y sobre todo este caso, precisamente de negar la titulación de alumnos en una universidad privada, que hay una jurisprudencia, me encontré que había una jurisprudencia, a mí me llama mucho la atención de que no va a ser autoridad responsable la universidad privada si no emite los títulos. Yo me quedé impresionado, se los juro. No he visto la jurisprudencia, me falta revisar bien. Pero si todo llega a lo que yo estoy pensando, pues es imposible. O sea, toda universidad privada actúa bajo una regulación de la SEP, está cumplido ese punto. ¿Sí? Y que ese punto, que su actuación de entregar títulos, porque es una universidad privada, pues eso está regulado ante la SEP. ¿Cómo no va a ser autoridad responsable? Pues bueno, vamos a analizar esa jurisprudencia, se las prometo en la próxima conferencia. A mí me llama muchísimo la atención, se merece un análisis más de fondo, pero luego así, como les digo, se las platico de una vez para todos los que les guste mucho el amparo, que quieran meterse más de fondo. Se las digo desde ahorita. Hay jurisprudencia que violan derechos humanos. Punto. Y háganle y chillenle, porque luego me dicen, es que le emitió fulanito. Pues a mí me la habrá emitido, ¿verdad? Emitido quien sea, que salió de tal sala y que salió y que se impuso y no, no, no. O sea, aquí no hay. Aquí es muy sencillo. Es muy clara nuestra Constitución. La autoridad está obligada a cumplir los derechos humanos. Punto. Si la jurisprudencia no cumple con los derechos humanos, pues simplemente no la ocupen. Así de sencillo. ¿Sí? Y se ven cosas buenísimas con respecto a que pretenda cumplir jurisprudencias que violen derechos humanos. Porque los poderes judiciales van a tener un órgano que se llama disciplina judicial. Y si piensan que no les va a generar una responsabilidad, porque todos van a decir, es que la jurisprudencia dice, no, a ver, espérate. Tú debes tener conocimiento de derechos humanos y sabes perfectamente que esta jurisprudencia está violando derechos humanos. ¿Por qué la aplicas? Va a estar bien interesante eso. Estamos un poquito retrasados ahí, yo pienso, pero o sea, algún día va a pasar algo. Bien, vamos a tomarnos unos pequeños 2 minutitos, 3 minutos para un break y ahorita en un momento regresamos. Gracias, no se vayan. Ahorita regresamos. Quien guste, copia de la presentación, por favor, suba su correo electrónico. Quien quiera pertenecer a grupos vampiro jurídicos de WhatsApp, grupos súper serios, en los cuales
compartimos información importante, jurídica, y además nos apoyamos en preguntas, en casos reales, ¿eh? No somos los mejores expertos, pero sí los podemos ayudar y orientarlos en algún caso en concreto. Pueden dejar su número telefónico, yo los administro, yo mismo los ingreso, no se da el link del WhatsApp ni nada de eso, porque para que nos protejamos de ataques y todo eso. Bien, en un momento regresamos. Gracias.
Ya regresamos. Vamos a terminar hablando de lo que es la persona tercera interesada. Bueno, ¿quién es la persona tercera interesada? Bueno, es la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga un interés jurídico en que subsista, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que también esta persona tercera interesada pues juega un papel también y muy importante en el juicio de amparo. La persona tercera interesada es un sujeto procesal que interviene en el juicio de amparo con estos fines. Uno, defender la validez del acto reclamado, ¿sí? Por ejemplo, a esta persona le conviene, ¿no? O de cierta manera que el acto continúe. Y evitar, obviamente, que se conceda el amparo. No promueve el juicio, pero puede participar activamente en él. Obviamente que lo emplacen y todo. Que haya gestionado. El tercero es quien solicitó, promovió, o provocó la emisión del acto, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos típicos de terceros interesados puede ser quien obtuvo la licencia administrativa, quien promovió un juicio previo, ¿sí? Que pidió una concesión o un permiso. En un juicio, por ejemplo, tenemos parte actora, parte demandada y ganó la parte actora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la parte demandada, que fue quien perdió, mete su apelación, sacaba su principio de objetividad y se va hasta el juicio de amparo. Bueno, en el juicio de amparo, el tercero interesado puede ser el sujeto de la parte actora, quien ganó, porque él quiere que se siga esa resolución. No quieren que otorgue el amparo. Entonces ahí sí puede entrar un tercero interesado. Ese sería en términos generales. O también que tenga un interés jurídico que subsista, ¿no? El tercero debe tener un interés jurídico, ¿no? Un derecho subjetivo reconocido por la ley, o el que se vería afectado, ¿no? En el caso de que se conceda el amparo. No basta, ya lo comentamos, un interés simple o económico o indirecto, ¿no? También. El elemento clave, un tercero interesado debe demostrar primero, pues, como la persona quejosa, titular de un derecho, relación directa con el acto reclamado y la afectación, ¿sí? La afectación si el acto se anula. Tendrá que argumentar esa parte. Como dijimos, es más exigente que el interés legítimo, así que requiere un derecho subjetivo, ¿no? Caso típico, una persona obtiene una licencia de construcción, un vecino promueve un amparo para anularla, el quejoso va a ser el vecino, la autoridad va a ser el municipio y el tercero interesado es la persona titular de la licencia, ¿sí? Porque es la que gestionó, el acto tiene derecho a construir, ¿sí? Ahora, caso judicial, en un juicio civil, una persona gana una sentencia, la parte perdedora promueve el amparo, como ya lo comentábamos, el quejoso es la parte vencida, la autoridad es el juez y el tercero interesado es la parte ganadora. Tiene interés jurídico en que la sentencia subsista, ¿sí? Ahora, tenemos otra parte del juicio de amparo, se llama la contraparte de la parte quejosa, cuando el acto reclamado emane de un juicio de controversia del orden judicial, lo que vimos hace un momento, administrativo, agrario, del trabajo, o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario a la de la persona quejosa. Puede existir una persona que nunca participó en el juicio de origen, ¿sí? Pero es una persona extraña, ¿por qué? Porque no es parte demandada ni parte actora, ¿sí? Entonces, ¿pero qué creen? Tiene un interés contrario a la persona quejosa, claro, lo tendrá que acreditar. Entonces, ahí sí también forma parte del juicio de amparo. Muy bien. Aplica cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento previo, ya sea civil, penal, laboral, agrario o procedimiento administrativo. Existe una relación previa entre las partes. La regla es automática. Quien litigió contra el quejoso es la tercera interesada, ¿no? En este caso, cuando es la parte contraria, ¿no? Tratándose de persona extraña al procedimiento, aquí el quejoso no fue parte del procedimiento original, pero le afecta, pero es el acto le afecta. Estos le llaman extraño a juicio y también hay mucha jurisprudencia al respecto que también veremos próximamente. La que tenga un interés contrario a la parte quejosa, en este caso el tercero interesado, no se define por haber litigado antes, sino porque tiene un interés jurídico opuesto, que se vería perjudicado si se concede el amparo. Aquí no hay contraparte formal, sino es una contraparte material, ¿sí? Y bien, también tenemos lo que es la persona víctima del delito u ofendida o que tiene derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil
cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad. La víctima puede ser quejosa o quejoso, ¿sí? Y aquí algo muy importante, ya también lo veremos en algún tema especial, que una cosa es la reparación del daño y otra la responsabilidad civil. Y ambas se pueden solicitar. Ahí se los dejo de tarea para que lo tengan en mente y posteriormente lo veamos en clase. También la persona indiciada o procesada también puede ser cuando el acto reclamado sea el ejercicio o el desistimiento de la acción penal por la o el Ministerio Público. También la o el Ministerio Público que ha intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, ¿sí? Él también, el juicio de amparo, puede solicitarlo el Ministerio Público, ¿sí? Pero primer punto es que haya intervenido en el procedimiento penal, ¿no? Por ejemplo, está en una audiencia de vinculación a proceso y el juez determina que no, es un auto de no vinculación a proceso, el Ministerio Público puede irse al juicio de amparo para determinar esa situación jurídica, ¿no? De decir, no, sí, sí, sí hay elementos suficientes para un auto de vinculación a proceso, ¿no? Por ejemplo, ahora, la o el Ministerio Público Federal en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, el Ministerio Público Federal y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. O sea, el Ministerio Público Federal también es parte cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, también es parte del juicio de amparo, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, en amparos indirectos, en materia civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, ahí se excluye la materia familiar solamente en amparos indirectos en civil y mercantil, donde solamente se afecten intereses particulares, la o el Ministerio Público Federal podrá interponer recursos que la ley señale, solo cuando las personas quejosas hubieran impugnado la constitucionalidad de normas generales y en este aspecto se aborde en la sentencia. Entonces, puede también ser parte del Ministerio Público en los juicios de amparos directos, indirectos, en civil y mercantil, nada más en esas dos áreas. Pero ojo, solo cuando la persona quejosa hubiera impugnado la constitucionalidad de normas generales y ese aspecto se aborde en la sentencia. Solamente así va a poder tener intervención el Ministerio Público Federal. Bien, espero que les haya gustado. Para mí fue un verdadero placer estar aquí con ustedes. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y los espero mañana. Mañana vamos a ver improcedencia del juicio de amparo. En verdad, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias.